Entonces, el día de ayer nosotros nos quedamos por la definición de lo que podíamos entender como programa. ¿Ok? Am, Tuve una notificación de red. Parece que todo está bien. Bueno, perfecto. Ok, bien. Al final, acordémonos que nosotros también, cuando estábamos estudiando nuestra clase de estructura de datos, aprendimos sobre los algoritmos. Entonces, al final, lo que nosotros hacemos cuando tenemos un programa es que tenemos una secuencia de código en la cual nosotros incluimos nuestros algoritmos para tener un control sobre el hardware y sobre otro software. Recordarán estos pequeños diagramas de acá, que eran los primeros tres pilares que fundamentaban el paradigma de programación estructurada. La secuencia en la cual nosotros decíamos que las instrucciones se iban a ejecutar y se iban a leer una después de la otra de manera secuencial. Yo no podía ejecutar una línea sin antes, o una expresión sin antes haber ejecutado la anterior. E incluso cuando nosotros hacíamos llamados a funciones, mandábamos el flujo a la función y lo regresábamos justo donde se había llamado la función. Entonces, teníamos secuencia y al final, bueno, al inicio todo parecía muy bien y los programas funcionaban bien, pero al final nos dimos cuenta de que había decisiones complejas. Teníamos que escribir programas donde había que tomar decisiones. Cuándo aplicar o no un descuento, cuándo llamar o no una función, cuándo hacer o no una validación o proceder después de ella. Entonces, a la programación se le agregó la selección. La selección nos permitía cambiar el flujo de esta secuencia, pero solo se iba a ejecutar una de las ramas a la vez. Al final, también, al tener nosotros ya mayor capacidad de poder ejecutar acciones, se comenzaron a utilizar los sistemas para aplicaciones científicas y comerciales más complejas, donde nosotros teníamos que repetir una serie de pasos. O sea, tengo que generar una factura, entonces comienzo con el cliente, le imprimo la factura, sigue otro cliente y sigue otro cliente y sigue otro cliente y es el mismo procedimiento. Entonces, cuando yo tengo que hacer una serie de procedimientos, incluyo iteraciones. Es también lo que nosotros hacemos con la inteligencia artificial cuando ya nosotros tenemos un consultor o tenemos la primera resolución de un prompt, es que comenzamos a iterar. Obviamente, evitando el coding, cuando nosotros ya definimos claramente lo que nosotros queremos a nivel de generación, no podemos estar iterando. Porque acuérdense que la ventana de contexto se amplía y tenemos que ser muy, muy, muy específicos. Pues bueno, teníamos estos tres pilares, secuencia, selección e iteración, y a nosotros nos enseñaron a programar de la siguiente manera. Ustedes declaraban las variables y luego pensaban en entrada, proceso y salida. ¿Okay? Y eso es lo que ustedes hacían. Declaramos las variables, entrada, proceso y salida. Pensábamos en función de las variables y durante la primera mitad de nuestro curso de estructura de datos estuvimos hablando de eso, que nosotros no podemos pensar en función de las variables porque el mundo no funciona así. El mundo tiene variables, pero a nosotros nos interesan las acciones, nosotros nos interesa lo que sucede, lo que pasa y es demasiado complejo. Por eso al final nosotros terminamos creando struct y terminamos creando TDA y con eso nosotros finalizamos nuestro proceso de programación básica y comenzamos con el proceso de programación intermedia. Y es que allá en los 70, al final de la programación estructurada, nosotros comenzamos a crear nuestros programas de manera modular. Si ustedes se acuerdan, creábamos una librería .h donde nosotros teníamos los encabezados de las funciones. Luego nosotros teníamos CPPs o dentro de esa misma .h nosotros poníamos la declaración de las funciones y esto se importaba en el programa principal. Entonces al final lo que nosotros teníamos en el programa principal era una importación de librerías, declarábamos las variables que íbamos a utilizar en esa instancia de programa y procedíamos con entrada, proceso y salida. Y esto nos amplió muchísimo los horizontes, especialmente cuando comenzamos con estructuras de datos dinámicas, donde nosotros ya no solo utilizábamos el espacio estático que nos daba el sistema operativo, sino que nos daba la flexibilidad de poder extender a áreas de crecimiento siempre asignadas por el sistema
creando variables dinámicas. Y acuérdense, la diferencia entre la variable estática y la variable dinámica es que la variable dinámica no tiene nombre. No tiene nombre, pero sí tiene una ubicación en memoria. Entonces nosotros utilizábamos punteros para referenciar a una variable que no tenía nombre. Ahora, en programación intermedia, que nosotros estudiamos programación orientada a objetos, nos vamos a dar cuenta que utilizamos muchísimo, pero muchísimo, las variables dinámicas. ¿Ok? Bien. Entonces, no es lo mismo paradigma que lenguaje. ¿Ok? Es necesario señalar esto para que ustedes sepan que manejando un paradigma tienen acceso a múltiples lenguajes. Porque acuérdense que el paradigma es la manera de ver las cosas, de abordar un programa. Entonces, si nosotros teníamos este paradigma de programación estructurada, pues importamos librerías, declaramos variables, entrada, proceso y salida. Nosotros podemos escribir programas en cualquier lenguaje que respete este paradigma. Llámese C, llámese C++, llámese Python programando de manera estructurada, llámese Java programando de manera estructurada, que insisto, yo estoy completamente de desacuerdo en comenzar programación estructurada y ver Java. ¿Por qué? Pues lo vamos a entender acá cuando incorporemos el concepto de clase, vayan teniendo atención a estos pequeños conceptos. Pero entonces, no importando el lenguaje de programación o incluso pseudocódigo, ¿ok? Incluso pseudocódigo, yo programo de esa manera. Tanto es así que ustedes pueden agarrar Gemini, pueden irse al laboratorio de Google y pueden utilizar Opal. Opal crea aplicaciones, así como los GPTs. Dili, su tutora inteligente que ustedes utilizan para estudiar esta clase, es un GPT. Entonces yo lo puedo compartir con ustedes. Lo que ha hecho Google es que me permite crear aplicaciones con inteligencia artificial, pero se basa en programación estructurada. Usted le tiene que decir a la aplicación qué es lo que le va a facilitar el usuario, qué otras fuentes puede consultar el programa y luego cuál va a ser el proceso que tiene que hacer y la salida que le da al usuario. O sea, el paradigma, si bien es cierto, es antiguo, todavía lo seguimos usando. Recordemos lo que les mencioné, que incluso una simple función es un pequeño programa estructurado. Nosotros recibimos parámetros de entrada, hay una serie de procesos y retornamos una salida o cambiamos un estado, que esa sería la salida que nosotros estamos manejando. Entonces, es mejor aprender los paradigmas que aprenderse los lenguajes, ¿ok? Porque si ustedes aprenden un paradigma, pueden desarrollarse profesionalmente en múltiples lenguajes de programación siempre y cuando utilicen ese paradigma. Además, ya sabemos que en pleno 2026, el lenguaje de programación por excelencia es el idioma inglés. Va a ser muy raro, no digo que no vaya a pasar, que a partir de ahora se creen nuevos lenguajes de programación. O sea, eso es algo que están discutiendo todavía. Crear lenguajes, hay unas iniciativas de crear lenguajes con sintaxis en español, es que no tiene sentido. Quizás cuando ocupemos mayor precisión, pero vamos a ver ahora en programación orientada a objetos que podemos importar librerías, no solo funciones. Pero bien, a su debido tiempo. Aprender un lenguaje específico tiene menos relevancia que identificar los elementos comunes de todos los lenguajes. Es decir, en vez de dedicarme a estudiar Python, mejor estudio el paradigma de programación orientado a objetos y luego veo cómo con Python utilizo el paradigma. Porque vaya, estamos hablando de esto, declaración de variables. ¿Cómo declaran una variable en C++? ¿Cómo declaran una variable en Java? ¿Cómo declaran una variable en Python? La sintaxis va a ser diferente, pero declarar variables lo va a hacer en todos los lenguajes. El concepto de arreglo. ¿Cómo declaro un arreglo en Java? ¿Cómo declaro un arreglo en Ruby? No lo sé. Hay una sintaxis para hacerlo y hay un manual técnico. Pero lo que me interesa es qué es un arreglo. ¿Para qué voy a usar un arreglo? ¿Dónde utilizo un arreglo? Llamar una función. Todos los lenguajes manejan funciones. ¿Cómo lo hace cada lenguaje?
de sintaxis. Entonces, si nosotros identificamos los elementos comunes que tienen todos los lenguajes de programación y además nosotros conocemos el paradigma, lo único que tenemos que ver es, ok, yo necesito declarar variables, necesito 3 variables enteras. Voy a hacer un programa simple. Necesito un programa que le pida al usuario 2 números y me muestre la suma, o sea, de lo más mundano y de lo más absurdo. Ok, entonces ya sabemos, entrada, proceso y salida, declaro las variables, ok, lo voy a hacer en Ruby. Necesito número 1, número 2, y no voy a mandar a imprimir el resultado, sino que lo voy a almacenar en una variable estática. Entonces tengo número 1, número 2 y resultado. Después le pido al usuario que ingrese un número, lo leo, le pido al usuario que ingrese otro número, lo leo, en la variable resultado almaceno la suma de estos dos y mando a mostrar el resultado. Tengo un paradigma, tengo una lógica, una metodología de programación. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo se implementa en el lenguaje? Ok, ¿cómo declaro una variable en Ruby? ¿Cómo mando una solicitud a pantalla? En ventana terminal, en ventana de comandos. ¿Cómo asigno una suma a una variable? O sea, la lógica ahí está. ¿Cómo lo hace el lenguaje? Pues eso es lo de menos. Y hoy por hoy, acuérdense, más del 80% del código es generado por IA. Y si ustedes están en un puesto gerencial, ustedes tienen programadores a su cargo. Obviamente, y sostengo lo que se dijo en metodología en estructura de datos, ustedes tienen que conocer, ustedes tienen que poder pasar un control de calidad, leer un código fuente y entender qué es lo que está pasando y por qué están esas líneas de código ahí. Eso es muy diferente a que tengan la obligación de construir el código. Obviamente, si lo pueden construir, lo pueden interpretar. Y ahí es donde rompemos con el bytecoding. Ok, el primer elemento que tienen en común todos los lenguajes de programación son los identificadores. Un conjunto de caracteres alfanuméricos de cualquier longitud que sirve para identificar entidades del programa, clases, funciones, variables, tipos compuestos, etcétera. ¿Okay? Pueden ser combinaciones de letras y números y funcionan como nombres de entidades concretas. Y la cuestión es que cada lenguaje de programación tiene reglas específicas para poder nombrar sus elementos. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que todos los lenguajes de programación permiten identificadores. En el caso particular de Java, hay ciertas reglas. No se pueden tener espacios en blanco, no se puede comenzar con un número, no me permite caracteres latinos, solo anglosajones, no se utilizan como nombres de variables palabras reservadas y en el caso particular de Java es case sensitive, es decir, distingue mayúsculas de minúsculas. Ojo con la parte de que no se permiten caracteres latinos. Si ustedes tienen Visual Studio Code y ustedes ingresan contraseña como variable, lleva una ñ. Ese no es un carácter, es un carácter anglosajón, no es un carácter que yo pueda utilizar. Pero, ¿qué es lo que suele pasar? Me mapea y me permite utilizar contraseña, pero por la parte de abajo él está utilizando otra cosa. Entonces, si usted lo hace de esa manera, está rompiendo la parte de la formato estándar. Si usted luego agarra ese código y lo quiere abrir en otro IDE, pues no le va a funcionar. Va a decir, contraseña no puede ser un nombre de variable. Entonces, tenga cuidado con eso. Podemos contener letras de la A a la Z en mayúscula y minúscula, guión bajo y los dígitos del 0 al 9. ¿Ok? Así es como nosotros vamos a formar identificadores en Java. Luego, convenciones. Y esto es algo que ustedes no estudiaron en sus cursos anteriores. Nosotros vamos a trabajar con otras personas. Tenemos un equipo de trabajo. Cuando ustedes están programando, se hacen normas, se crean políticas para el desarrollo del proyecto. Una de ellas son las convenciones en cuanto a cómo vamos a escribir los programas. No estoy hablando todavía de la arquitectura, no estoy hablando del patrón de diseño, no estoy hablando de la metodología con la que vamos a trabajar. ¿Ok? No estoy diciendo, vamos a utilizar el patrón modelo vista controlador con un data access object
o un modelo whatever, o una metodología. Vamos a utilizar la metodología Extreme Programming para hacer, o vamos a utilizar Scrum, o en cuanto a la arquitectura, no, mire, nosotros vamos a utilizar un servidor de bases de datos separado de un servidor de producción. No, hay convenciones en cuanto a, por ejemplo, solo vamos a utilizar variables en español. ¿Okay? No vamos a utilizar guiones bajos. Y hay convenciones que son internacionales. Los nombres de las tablas, por ejemplo, si ustedes se han fijado, le colocan en los libros TBL y una letra mayúscula y el resto del nombre de la tabla. En algunos lenguajes de programación yo tendría que decir int y el nombre de la variable. Estas son convenciones para escrituras del código. Entonces, al momento de escribir código, podemos utilizar las que nosotros queramos. Esto no es algo escrito en piedra. A mí me gusta utilizar la notación camel case. En camel case, la primera letra es minúscula. Y como tengo que separar palabras, y en Java no puedo usar espacios en blanco, no voy a utilizar ni guiones medios ni subrayados, sino que lo que voy a hacer es que voy a separar las palabras utilizando letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, la variable edad es una sola palabra, está escrita en minúscula. Número de cuenta son 3 palabras, separo las palabras colocando mayúsculas. Esta es la convención en cuanto a identificadores que a mí me gusta. Hay gente que le gusta el snake case. En el caso del snake case, los espacios en blanco van a ser sustituidos por un guión bajo. Como Java no acepta guiones medios, nosotros no podemos utilizar una convención que se llama kebab case, que en el kebab yo utilizo guiones medios en vez de guiones bajos, pero el guión medio no es un carácter válido para este lenguaje de programación que vamos a utilizar. Y luego tenemos el screaming snake case. Si ustedes saben reglas de etiqueta, o sea, etiqueta en la net, las letras mayúsculas se utilizan para gritar. Si yo necesito poner énfasis en algo, utilizo el bold, ¿okay? Utilizo negrita. Si no puedo utilizar negrita, coloco asterisco, asterisco, la frase asterisco, asterisco. Obviamente en lenguaje de programación yo no puedo colocar asteriscos al inicio. Entonces el screening lo que hace es utilizar letras mayúsculas. Y es screening, snake case, porque vamos a poner letras mayúsculas y vamos a separar los espacios por guiones bajos. Ustedes en ese equipo de desarrollo tienen las políticas que van a seguir y esta es una de ellas. Porque acuérdense que van a ser varias personas trabajando en diferentes módulos en el mismo sistema. Pero en determinado momento a usted le va a tocar o leer o interpretar el código de alguno de los otros miembros del equipo. Entonces, entre más estandarizado esté todo, menos tiempo vamos a perder descifrando. ¿Ok? Aquí está el kebab case, que se los mencionaba. El formato LEED. El formato LEED se popularizó en los 90. La gente incluso lo utilizaba para nombres de carpetas, nombres de archivos, que es que lo que pueda parecer una letra siendo un número, lo voy a utilizar. Ha vuelto a tomar popularidad para evitar filtros de censura en publicaciones. Por ejemplo, usted no puede hablar de, ¿ok? No puede decir eso, porque si usted escribe esto, lo banean en la publicación. Entonces la gente lo que hace es que utiliza número 4, porque tienen una similitud con la vocal A. Entonces puedo utilizar el 1 como I o como L, y eso viene con esto. En Java puedo utilizar los números, siempre y cuando no comience el nombre de identificador con uno de ellos. No me gusta, para programar a mí no me gusta. La notación húngara la utilizan muchos programadores en Python y se utiliza muchísimo en JavaScript y en bases de datos. Hay un patrón en eso. En los lenguajes de programación que no son fuertemente tipificados, yo no declaro el tipo de variable. Entonces, coloco el tipo al inicio para saber a qué estoy hablando. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la base de datos empleados o tengo la tabla, ¿ok? Cooperativa. Entonces, le coloco, si es una tabla,
coloco si es una base de datos, coloco si es una vista, y eso lo van a ver ustedes en sus cursos de bases de datos. Pues en programación también lo hacemos. Colocamos el tipo de dato y luego el nombre de la variable utilizando camel case. ¿Ok? Es una mezcla de camel case donde el prefijo del identificador es el tipo de variable. ¿Ok? Y así como nosotros vamos a tener convenciones, también si vamos a crear variables, tenemos que saber que no podemos utilizar las palabras reservadas. Vamos, que esto es repaso que ustedes lo vieron en metodología, programación básica y un poco en estructuras de datos. Otro elemento, el segundo elemento que tienen en común todos los lenguajes de programación son los operadores aritméticos, relacionales, operadores bit a bit, unarios, lógicos, shift, de asignación, ternario o instancias, ¿ok? Aritméticos, suma, resta, multiplicación, división. Hay gente que le agrega el módulo, hay gente que le agrega la potencia, entonces el módulo, hay gente que pone mod, y tenemos la potencia, que hay gente que pone el circunflejo, o hay gente que pone asterisco, asterisco, es potencia. Eso va a depender del lenguaje de programación. Pero los operadores aritméticos son para las operaciones aritméticas básicas. Operadores unarios utilizan símbolos para solo afectar una variable. Un operador aritmético, por ejemplo, la suma, necesita una variable antes y una variable después. Es decir, este operador lo voy a utilizar para dos variables. ¿Ok? Lo estoy utilizando en dos variables. Los operadores unarios solo funcionan en una variable, como por ejemplo cuando ustedes dicen y más, los acumuladores, los incrementos. ¿Ok? Asignar. No es lo mismo asignar que comparar. ¿Ok? Para asignar generalmente siempre vamos a utilizar el igual con todas las combinaciones de operadores aritméticos. Relacionales, comparación, mayor que, menor que, distinto, mayor o igual. ¿Ok? Lógicos, el y o el o. También existen lógicos como el XOR, existe el NOT, pero básicamente los y los o. Estos son, por cierto, en Java. Lo que estoy mostrando es como en Java. El operador ternario. Miren, cuando uno utiliza programación básica, no suele usar el operador ternario. El programador ternario es un if donde yo tengo la condición, luego tengo el signo de interrogación, qué es lo que va a pasar si es cierto, dos puntos, qué es lo que va a pasar si es falso. Nosotros vamos a ver varios ejemplos y en estructura de datos vimos ejemplos cuando nosotros retornábamos true or false y teníamos una condición. Pues return, condición, signo de interrogación, verdadero, true, falso, dos puntos, falso. Se iba, ¿ok? Operador ternario. Manipulaciones de bit a bit, ¿ok? Tenemos el AND de bit a bit, que es diferente a tener este AND lógico 1 y 1, porque este ya funciona a nivel de bit. Tenemos el OR, tenemos el XOR, tenemos el NOT, ¿ok? De todos ellos, el único que nosotros solemos utilizar es el NOT y a veces no lo usamos, porque nosotros utilizamos el distinto y en realidad rara vez utilizamos este NOT a este nivel. O sea, nosotros decimos mientras sea cierto o mientras no sea cierto y utilizamos este símbolo de acá. A nivel bit no lo solemos usar. Desplazamiento de bit, las operaciones shift, desplazar hacia la izquierda, desplazar a los bits hacia la derecha, desplazar bit a la derecha y llenar el bit más a la izquierda siempre con cero. Ustedes podrán decir que no lo han usado, pero acuérdense cuando tenían cout menor menor, lo teníamos sobrecargado para agarrar, ¿ok? Lo que nosotros queríamos mostrar y enviárselo a esta función cout. Lo enviábamos a la ventana coma, lo enviábamos a terminal. Y luego nosotros teníamos cin. Agarrábamos lo que teníamos en el buffer, en la ventana de comandos, y se lo desplazábamos a las variables. Y estos estuvieron sobrecargados. Plantillas y sobrecarga de operadores, nosotros no lo estudiamos. Si ustedes quieren ahondar en ello, hay muchísima bibliografía. Le pueden preguntar a AA si todavía tienen el enlace o le pueden preguntar a Vivi. Lo tienen que saber, tienen que conocerlo,
pero rara vez ustedes van a programar algo de ese tipo. Bien, máxime con programación orientada a objetos cuando metamos conceptos como polimorfismo y herencia. Bueno, eso ya lo vimos. Operadores de instancia. Este pequeño señorito de acá sí lo vamos a utilizar mucho. El operador de instancia me va a servir a mí para saber la instancia que yo tengo, de dónde salió. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver con su tiempo, lo vamos a ver relajados, pero de momento sepan que estos no los usamos mucho, estos tampoco, este sí se usa, este lo usamos, pero este de acá va a tener un protagonismo especial de ahora en adelante. Precedencia de operadores, nosotros tenemos que saber cómo se van a hacer las operaciones. Por ejemplo, si yo tengo 3 más 5 menos 4, ¿a qué va a ser ese resultado? Y lo típico que ponen en las redes, 3 por 3 más 2. ¿Ok? ¿Cómo se tiene que interpretar? Primero hago la multiplicación y después la suma, o primero hago la suma y después la multiplicación. Bueno, pues todos los lenguajes de programación respetan una precedencia aritmética de los operadores, una precedencia matemática de los operadores. Si usted no está segura, no está seguro de cómo se va a evaluar esa expresión, ya vamos a llegar a expresiones, le sugiero entonces simple y sencillamente colocar paréntesis para forzar la operación que usted pretende realizar. ¿Okay? Si no conoce o si no recuerda este orden de los operadores, mejor utilice paréntesis. Operadores de secuencias de escape cuando trabajamos con cadenas y cuando trabajamos con archivos. Separadores. Y es bien interesante porque, por ejemplo, Python no tiene separadores. No tiene un separador per se. Utiliza la tabulación. Python, para separar segmentos de código, utiliza tabulaciones. Los demás lenguajes de programación utilizan llaves. Pero es que otro separador también son los paréntesis. Separa el nombre de la función de los parámetros. Por ejemplo, el punto y coma para separar una línea de otra, los comentarios de una línea y comentarios de varias líneas. Todos, si se fijan, todos los lenguajes de programación tienen identificadores, palabras reservadas, maneras de nombrar a sus variables, operadores, y todos estos tipos de operadores lo tienen en todos los lenguajes de programación, separadores, y llegamos entonces a las expresiones. Es una combinación de variables o constantes junto con operadores. Es equivalente al resultado de aplicar los operadores a sus operandos. ¿Ok? Por ejemplo, resultado es igual a variable más constante. Esa es una expresión. Hay gente que dirá, solo este pedazo de aquí ya es una expresión. Lo que pasa es, por ejemplo, acá, bueno, puede estar formado por otras expresiones más sencillas y anidarlas con paréntesis. Entonces, una expresión, yo aquí lo podría decir multiplicado, abro paréntesis y se va. O puedo simple y sencillamente decir 1 más 5. Eso es 6. Eso ya es una expresión. Una expresión es esa unidad atómica que me devuelve un valor, ya sea un valor booleano, un valor de verdad, true or false, o me devuelve algo. Entonces, 1 más 5 por sí solo me devuelve 6. Se puede interpretar, se puede ejecutar. Es una unidad atómica ejecutable en sí misma. Esa es una expresión. Y hay diferentes tipos de expresiones. Expresiones aritméticas, por ejemplo, aquí tengo que poner X. Entonces, por ejemplo, X igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2 por A, que es la fórmula cuadrática, yo la tengo que representar de esta manera. La raíz utilizando el más, la raíz utilizando el menos, y luego cómo voy a escribir yo esa expresión. Necesito que presten especial atención a esto de acá. Más punto raíz cuadrada. ¿Ok? Estoy utilizando dos palabras. Si esto hubiese sido C++, ustedes importan la librería math.h y luego aquí dicen sqrt. En C++ lo hubiéramos hecho de esta manera. Vean que aquí el sqrt tiene antes un punto
y tiene antes mal. ¿Ok? Eso solo vayan a notar. Expresiones lógicas devuelven valores de verdad. Para ello voy a utilizar operadores lógicos y operadores relacionales. Acá voy a corregir algo, que aquí sí les puse el not de bit a bit, pero aquí no coloqué el not lógico. Eso lo tengo que cambiar en la presentación, pero no se me llegue a olvidar. Ok, importante las tablas de verdad. Todo su curso de lógica de programación es fundamental para estar evitando comparaciones que no tienen sentido. Ustedes pueden saber si algo va a ser una tautología, no hay nada que comparar. Lástima, había grabado una interacción en un chat que se volvió en un foro de programación, estábamos bromeando, que alguien hizo una auditoría de una función y la función no tenía sentido, porque la función siempre retornaba falso. O sea, como que yo tuviera un if y si se cumplía retornaba falso, pero si no se cumplía también retornaba falso. No tenía sentido hacerlo. El programadora estaba ofuscada en determinado punto y creó esa función. Entonces, si nosotros recordamos la parte de la lógica de los predicados de valores de verdad, nos vamos a evitar entrar en algunos laberintos sin necesidad de haber entrado en ellos, ¿okay? Sin necesidad de tener el por qué entrar en ellos. Expresiones generales, que las expresiones generales, ya estas expresiones de acá, me permiten anidar varias expresiones, ¿ok? Flexibilidad en varios lenguajes, en nuestro caso particular, C y Java, nos permiten combinar expresiones lógicas con expresiones aritméticas, con expresiones solo de cadenas, ¿ok? Es una característica fundamental, pero requiere mucho cuidado. Y es que vean acá, A menos B por 2 es una expresión que me va a retornar un número. Si A vale 2 y B vale 3, pues aquí hago 3 por 2 son 6, 2 menos 6 menos 4. O sea, esto me va a dar un número, pero aquí tengo un I y digo, si C es distinto de D. O sea, esto me va a dar true o me va a dar false, pero esto me va a dar un número. Y ojo con esto, en la mayoría de lenguajes de programación, sin temor a equivocarme, en todos los lenguajes de programación, pueda que me equivoque, si el número es 0, esto es falso. Cualquier otro número se considera verdadero. O sea, la base viene de que se considera si tiene un valor positivo o negativo y ese valor es distinto a 0, entonces va a ser true. Es decir, que si esto se opera con 0 y esto es falso, la expresión va a ser falsa. Pero si esto tiene un número, ¿ok? En el caso que es un i y este sea falso, eso siempre va a ser falso. Entonces aquí viene la importancia de la lógica. Yo voy a poder entonces saber si esto es 0 antes de evaluar esto. ¿Ok? Antes de evaluar esto. Porque si esto es 0, aunque esto sea true, esto va a ser falso. Pero ¿qué es lo que pasa? Si esto es true y esto es falso, pues entonces esto va a ser falso. Entonces yo puedo solo evaluar esta o solo evaluar esta y no necesito toda esa línea de evaluación. Pero se pueden combinar y se permite. O este tipo de asignación múltiple. X va a ser igual a B, donde B es igual a C, donde C es igual a 1. Por la precedencia, vamos de acá para acá. 1 se lo asigno a C, C se lo asigno a B, B se lo asigno a X. Y acuérdense de su curso de estructura de datos de pilas y de colas. Que cuando ustedes hacen un llamado a una función, los parámetros se mandan como si fueran una pila. Ustedes empiezan a sacar los datos de la pila. Meto X, meto B, meto C, meto 1. Entonces empiezo del 1 para atrás. Si estoy tratando esto como una pila, si lo estoy tratando como una cola, pues ya lo veo de derecha a izquierda. Sentencia simple. Las sentencias son unidades completas. Ya no es una expresión que tiene un valor en sí mismo, sino que ya es una sentencia, o sea, es un grupo completo donde varias unidades atómicas que tienen valor en sí mismo
convergen, ¿ok? A menudo incorporan expresiones aritméticas, lógicas o generales. ¿Cuál es la diferencia? Que la sentencia también me incluye, por ejemplo, esto, una declaración de una variable. Sí, 1 más 5 se puede ejecutar y me va a dar 6, pero esto no me va a dar nada. Pero el resultado fue haber creado una variable estática que se llama real y es del tipo float. ¿Ok? Entonces, la sentencia tiene mayor alcance que las expresiones. La sentencia suele terminar con un punto y coma en los lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación que no utilizan el punto y coma, pero si usted lo coloca, pues da igual, lo ignoran. Lo utilizamos generalmente en declaraciones de variables y sentencias aritméticas. ¿Okay? Bloques de código. Cuando yo tengo varias sentencias y las quiero anidar, que se interpreten como un solo conjunto, entonces lo que yo hago es que utilizo separadores y creo bloques de código, como por ejemplo este bloque de código acá. Las funciones tienen un bloque de código principal y cada bloque puede tener adentro otros bloques y esto es anidado. Entonces, también ustedes vienen de ver HTML, las agrupaciones semánticas que nosotros utilizábamos cuando no teníamos una etiqueta como tal, era utilizar los div. Creábamos los div y les poníamos un ID, le poníamos un nombre. Entonces, vienen a hacer esto. Me permite agrupar los bloques. Todas estas sentencias tienen relación. Todas esas sentencias sirven para un proceso en específico, entonces las coloco en un bloque. Y ustedes son especialistas en segmentar porque ya pasaron su curso de estructuras de datos. Entonces, las sentencias compuestas utilizan agrupación lógica, ¿ok? Se pueden incluir otras sentencias compuestas, es decir, aquí adentro yo puedo tener un if, abro llave, cierro llave, ahí tengo otro bloque. Y ese if, la parte verdadera puede tener adentro otro bloque y la parte falsa puede tener adentro otro bloque. Y siempre los vamos a delimitar por separadores. Es diferente el separador de bloque que el separador de parámetros y llamadas a funciones o el separador de sentencias. Punto y coma es un separador de sentencias. Me separa una línea. Las llaves me agrupan bloques. Los paréntesis me separan parámetros. La coma me separa parámetros. ¿Ok? Y les digo, esto lo tienen todos los lenguajes de programación. Entonces, cuando yo recibo un bloque de código, yo puedo entender, ¿ok? Secuencias de control, los ciclos, los bloques. Generalmente tienen un centinela y un bloque de código. El centinela me dicta si entro o no en ese bloque. Me voy a detener acá y vamos a poner un pequeño ejemplo de lo que estamos hablando acá. Entonces, por ejemplo, le voy a quitar el contexto, le voy a quitar todo lo demás que nosotros sabemos cómo hacer un prompt. Entonces, por ejemplo, programa en Ruby usando programación estructurada para leer 3 números, no le puse las tildes, lo sé, y sumarlos. Al final muestra la suma y permite seguir sumando mientras el usuario lo desee. ¿Ok? Y lo vamos a hacer así de rápido. O sea, algo que nosotros hacemos en 10 minutos, abrimos el IDE, lo que carga, ponemos el programa y todo lo demás. ¿Por qué es lo que vamos? Porque Ruby no está en la currícula. Que usted lo maneje, ok, pero generalmente no está. Entonces, vea, continuar es igual a S. Continuar es un identificador. S sabemos que es una cadena porque está entre comillas. Tenemos un operador de asignación. A continuar le estamos asignando S. Me doy cuenta que no hay un tipo. Es un lenguaje de programación débilmente tipificado. No digo string continuar igual a S, no digo char continuar igual a S. Solo digo continuar igual a S. Ok. Ahora, mientras, palabra reservada, continuar, ojo con esto, punto downcase, no lo hemos visto, lo que pasa es que Ruby es orientado a objetos,
Por eso es que digo que a mí no me gusta empezar Java, programación estructurada, pero ni modo. Lo que estoy haciendo aquí es convirtiendo siempre el valor de continuar a una letra minúscula. Y vean que ahora aquí tenemos un operador de comparación. Mientras el valor en la variable continuar sea S minúscula, haga. Ah, ¿y dónde están los separadores de bloque? Me doy cuenta que es como Python. Utilizo una tabulación. Puts, ¿qué será puts? Pues estoy viendo que está recibiendo una cadena, se lo estoy mandando al usuario, pues esto vendría a ser como el cout o el system.out.println. Y yo no sé Ruby, pero yo entiendo el paradigma. Entonces puedo entender, puts esto. Ahora, print, ingrese el primer número. Lógicamente, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? Quizás este incluye un cambio de línea y este no. No lo sé. Estamos hablando que de Ruby no sé nada. Ahora vean, número 1 va a ser igual a get chunks to f. Ok. No saben programación orientada a objetos. Quizás Ruby no lo tuve que haber usado. Pero lo que estoy haciendo es que estoy agarrando lo que está en el buffer, convirtiéndolo en un número y mandándolo a esta variable. ¿Ven? Le pedimos al usuario, lo leemos, le pedimos al usuario, lo leemos, le pedimos al usuario, lo leemos, aquí tenemos el resultado. Puts, ya estamos viendo que es con cambio de línea. Si utilizamos estos en C++, no, los vamos a utilizar en Java, olvídenlo. Luego print, ¿desea realizar otra número? Sí, otra suma, sí o no, y leemos la variable continuar. Y el while tiene un end. Ah, interesante. Entonces el while termina con un end. Y al final, gracias por haber usado el programa. ¿Se fijan? La metodología de programación, la lógica de programación y el saber utilizar un paradigma me permiten a mí entender el software. Entonces ustedes van a llegar a la empresa, ustedes saben que, por ejemplo, hay una nueva promoción ahora que viene el mundial y por cada cierto valor de saldo promedio en la cuenta, le tenemos que dar tantos tickets y tenemos que hacer un sorteo. Entonces usted va a llegar y tiene la base de datos. Entonces, ok, pucha, tengo la base de datos donde están los cuentavientes, los saldos, que demás. ¿Y ahora qué hago? Porque usted llega y tiene aquel montón de tablas, pues va y revisa el diagrama entidad-relación, ya sabe lo que es una entidad, identifique el nombre de las tablas, luego tenemos que crear una función, que vamos a crear una función que me asigne boletos a los usuarios dependiendo del saldo promedio. Obviamente me voy a tener que conectar a la base de datos para cada usuario, agarrar el cálculo de saldo promedio, ese saldo promedio, dividirlo entre la fórmula. Por ejemplo, cada 1000 empiras el saldo promedio, si el saldo promedio es 6000, tiene 6 boletos. Y luego tengo que asignar los boletos. ¿En qué lenguaje de programación? No me importa. Es algo que tengo que hacer. Y yo no estoy trabajando para la empresa todavía. Una vez, ya cuando llego a la empresa, ya veo en qué están trabajando. Pues ya me toca venir y repasar y estudiar. Mucha gente dirá, pues sí, mira, eso es bien fácil. Agarras la base de datos, se la pasas a una IA, agarras el código fuente, se lo pasas a una IA y le pides que lo complete. Sí, lo hace. ¿Funciona? Puede que funcione. ¿Por qué funcionó? Porque yo le pedí que hiciera eso. Y acuérdense que va a cumplir el objetivo. Ahora, consideraciones de seguridad, de haberlo hecho de manera eficaz, de haberlo hecho eficiente, de haberlo hecho considerando velocidad antes de estabilidad, no lo sé. Quizás funcione, pero no funciona para todos los casos. Quizás funcione y al final yo tenga que hacer otro cambio, pero esa función se generó y se pegó. O sea, acuérdense que el bytecoding funciona y muchas empresas, últimamente Microsoft y Amazon, Oracle, han despedido muchísima gente por programadores que programan con inteligencia artificial. El problema es que como ellos abusaron del bytecoding, están volviendo a contratar personas expertas para corregir el código generado con bytecoding. Y es que ustedes saben que no es lo mismo saber programar y utilizar una inteligencia artificial como herramienta que pedirle a la herramienta que nos haga todo
copiar y pegar un código generado de esa manera. Agradezco muchísimo su atención. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos vemos mañana.